Y ahora me mandó a buscar vegetales. Este es un jamón de pavo, riquísimo, turco, y cuesta, pero me acabo de detener en la sección de chuchería. Uf, aquí tenemos más dulces. Esto es baratísimo, esto no es nada. Miren lo que tenemos aquí. Las salchichas cuestan, qué rico, vale. Y está en descuento. La Nutella está sobrevalorada. Aquí en Turquía lo mejor es comer. La cuenta se nos pasó, fueron... En el día no tuvimos tiempo de hacer mercado, así que estamos aprovechando la noche y comprar las cosas que nos hacen falta para la casa. Así que quiero ver qué cosas interesantes encontramos en estos mercados y aproximadamente cuánto voy a gastar. Wow, aquí estamos pasando por una tienda donde tienen muchísimas frutas y vegetales. Y aquí estamos llegando al mercado Carrefour. Recuerdo que es internacional porque la vi en Italia. Entonces, bueno, no sé de dónde son originarios, pero por lo visto se encuentran distribuidos en varios países. Y aquí vamos adentro. Aquí en Turquía ya no es necesario usar la máscara, pero es mejor prevenir, honestamente. Aquí tenemos el kilo de mandarinas en 16 liras turcas. El kilo de limones está en 6 liras con 99. Vamos a tratar de ir directo al grano. Aquí tenemos la leche. La leche cuesta 13 liras con 80. Aquí tenemos los huevos. Me voy a llevar... Miren, tenemos diferentes marcas. Por ejemplo, esta cuesta 52 liras. Pero este cuesta 44,85. Porque esta es la marca del mercado, Carrefour. Siempre que ustedes encuentren la marca de un mercado es un poquito más económica. Así que bueno, aquí vamos a llevarnos estos huevitos para hacer unas tortillas en la mañana, que a mí me encanta. Ok, ya tenemos los huevitos aquí. Ah, ya ahora compró queso. Estos quesos son muy ricos. Vamos a ver cuánto cuestan. Ya ahora está comprando unos honguitos. Y aquí tenemos fresas. Este tipo de fresas, wow, tan grandes. Mira. El kilo de tomate es 14,90. Y el kilo de kabak está en 9,90. No sé qué es el kabak, pero creo que es esta cosita que está aquí. Como pueden ver, este es un mercado amplio, organizado, no hay mucha gente. Al menos hoy no hay mucha gente. Honguitos. Aquí tenemos esta bolsita de Cheerios, o Cheerios, no me acuerdo cómo se pronuncia. Está en 23 liras. Ok, ya está agarrando ahora spinach. Espinacas. Me encantan las espinacas. Vamos a ver el precio de esto. El precio de las espinacas está en 14,90. Pero por supuesto, tenemos que calcular el paquete que vamos a agarrar. Puede ser más o puede ser menos de 1 kilogramo. Por cierto, aquí los turcos tienen unos jamones y unas tocinetas riquísimas. Tocinetas no, jamones. Por ejemplo, miren este acá. Pero yo considero que es muy caro. Por ejemplo, este son 73 liras con 50. Solamente esto. Y hay almuerzos que salen muchísimo más baratos que comprar esto. Pan, carbohidratos, cosas deliciosas. Por ejemplo, este está en 17,95. No lo voy a llevar. Ahorita no estamos comiendo carbohidratos. Ahorita me inscribí en el gimnasio. Nunca he sido muy deportista, que digamos. Pero voy a tratar de cuidar mi alimentación estos días. Sin embargo, por ejemplo, este pan cuesta 12 liras. Está bastante bien, es un pan grande. Aquí tenemos mucha variedad de quesos. Este se ve muy bueno. Miren este que está aquí. Wow, esto cuesta 41 liras. Este pedazo de queso, creo que es este. Queso parmesano. 41 liras solamente esto. Me parece caro. Aquí está el queso que compró Yara. Este queso cuesta 46 liras con 95. Un poquito caro, honestamente, porque es pequeño, pero es rico. Yara está agarrando el jamón que yo les estaba mostrando. I was talking about this right now. Ah, no, wow. Este es un jamón de pavo, riquísimo, turco, y cuesta 22,72. Este sí está mejor precio. Vamos a llevarlo.
Ahora bien, cada persona es diferente, cada familia es distinta. Y tenemos este jamón salami, tenemos salami aquí en 4,50. Estas vendrían siendo 6 lonjas de salami en 4,50 liras. Esto es baratísimo, esto no es nada. Pero sé que hay muchas personas que les gusta, les cae bien, así que pueden tener esto. Wow, miren este, 5 liras, 6 lonjas de jamón. Esto está muy, muy barato. Créanme que es extremadamente barato. Recordemos que cada persona y cada familia tienen alimentaciones diferentes y comen diferentes. Así que, yeah, so shop is cheaper, I think. But you can take it for you. Yara está pensando si toma o no toma los bizcochitos esos que ya les mostré. Uf, aquí tenemos más dulces riquísimos. Pudín de chocolate. Este pudín de chocolate es muy bueno. Uf, miren esto. Estas vendrían siendo las macarrón o macaronas. Esto se volvió muy popular en Tumblr, Twitter e Instagram por ahí hace varios años, que los famosos influencers salían comiendo y posteando esto. Pero es que son riquísimas, pero un poquito caras, honestamente. Son riquísimas. Ups. Miren lo que tenemos aquí, un osito panda. ¡Qué lindo! Aquí está una de mis secciones favoritas, dulces, pero exactamente ahorita no estoy llevando dulces. Estos dulces son riquísimos, son uno de mis favoritos. Aquí son 6 piezas por 25,96. Esto se puede encontrar más barato en otras tiendas. Aquí tenemos más dulces. Estos son unas magnolias, son como unas tortas bien ricas. Y esto que tenemos aquí abajo no sé qué es, tendría que traducirlo. Parece un dulce de leche. Aquí tenemos más pancito para que lo agarres a tu gusto. Lo agarras aquí, pam, pam. Te llevas tu pancito para que te lo tomes con café en la mañana. Y aquí tenemos la hermosa sección de cereales. Siempre bellísimos, siempre dulces, azucarados. No voy a llevar ninguno de ellos. Pero si tú eres fan del cereal, por ejemplo, aquí tienes el Kellogg's en 18,50 liras. Recuerda convertir las liras a la moneda que tú quieras, por ejemplo, euros o dólares en Google. Y ahora Yara está escogiendo unas deliciosas aceitunas. Esas aceitunas que se llevó Yara son unas aceitunas a la parrilla. 20 liras. Nice. Vamos a ver qué otras cosas interesantes nos encontramos por acá. Aquí hay muchos cafés. Aquí tenemos este cafecito, Gold. Pero este café es nuestro favorito. Vendría siendo el Nescafé 3 en 1. Es buenísimo, muy buen sabor. Recuerden que aquí en Turquía se toma muchísimo té, así que en todos los mercados van a ver tés de diferentes estilos, colores, sabores y marcas. Este es mi favorito, Dogu Express. Aquí tenemos una sección de electrodomésticos y aquí hay unos televisores. Los televisores están en 2.299 liras, que eso creo que vendrían siendo unos 150 dólares. Aquí tenemos la sección para comida de perros. Nosotros tenemos perros y gatos, así que nosotros llevamos de estas latas cuestan 14 liras, 18 liras la Pedigree. Pero la comida de nuestros animales nosotros la compramos online, porque compramos paquetes grandes que traen 20 latas y son un poquito más económicas, así que nos ahorramos algo. Mírame lo que tenemos aquí, ¿vale? Salchichas. Las salchichas cuestan 83 liras, 3 salchichas. Esto es muy caro. Y aquí estamos en la sección de nuestro querido amigo, emblemático, legendario, papel higiénico. Uy, estamos tristes porque todas las personas se llevaron el papel higiénico con descuento y ya no queda. No dejaron para nosotros. Wow, miren esto. Unos quesos para sándwiches bien ricos. Miren esto que tenemos aquí. Cheddar, queso cheddar. Qué rico, ¿vale? Queso cheddar, así no lo había visto. Mira, aquí tenemos una sección de Starbucks. Los cafecitos que ustedes se toman en Starbucks lo pueden comprar aquí. Y bueno, se los llevan. Ok, Yara me mandó a buscar vegetales, pero me acabo de detener en la sección de chucherías. Hay muchas cosas riquísimas. Por ejemplo, miren, tenemos estos biscolata. Varias galletitas aquí, galletas. Y estos vendrían siendo los pirulín turcos, los rucolat. Se ven ricos, honestamente. Y aquí está la sección de chocolates. Este es buenísimo, muy, muy, muy delicioso. Y está en descuento. Quizás algunos me van a odiar por esto, pero la Nutella está sobrevalorada. Aquí en Turquía lo mejor es comer esto, Choco Cream. Es riquísimo, barato, delicioso. Pero esperen, miren esto que está acá. Son 16 liras. Miren el tamaño y se ve que está bueno. Me lo voy a llevar para probar porque parece que es cacao y
nueces. Unos huevitos Kinder sorpresa. Qué lindos. Tenemos Pepsi de limón. Cuesta 7 liras. Juguitos no orgánicos. Red Bull. 10 liras. Miren estas bebidas energéticas de Nescafé. Yo no las había visto. No soy muy fan de bebidas energéticas, pero las latas son muy bonitas. Esto que tenemos acá es avena en polvo, buenísima para preparar panquecas. Panquecas que no engorden. Esto que está aquí es riquísimo y cuesta solamente 2 liras con 57. Estoy tratando de encontrar... Ah, aquí está lo que estaba buscando. Esto que está aquí son unas galletitas dietéticas o algo así, saladas. Son muy buenas para reemplazar lo que vendría siendo el pan. Eso sí, el mercado que nosotros estamos haciendo va a dar un precio, pero ustedes puede que tengan un precio completamente diferente porque cada quien busca cosas diferentes. What do you have there? Do you think it's a good price? Kilogram 59. Okay, 9 liters more than in the shop. Okay, let's take it anyway. Mira. Perfect. Ok, aquí nuestro carrito está poniéndose lleno. Aquí tenemos los Doritos. Son 13 liras. El aceite, este grande, este aceite es de 2 litros y cuesta 66 liras con 40. Me parece que está bien, porque es de 2 litros, de girasol. Bastante bueno. Y aquí tenemos el atún en 27 liras con 95. Este es de 3 latas pequeñas. Nosotros no estamos comiendo arroz actualmente, pero aquí les voy a mostrar los precios. Por ejemplo, 1 kilogramo de arroz selección Carrefour son 8 liras con 65. Está muy bien. En cambio, nosotros lo estamos cambiando por esto que se llama guerecha. Vendría siendo como una especie de arroz integral y es un poquito más costoso, cuesta 11 liras, solo 3 liras más, pero es muy bueno, es muy nutritivo, se prepara muy rápido, más rápido que el arroz y llena el doble. Bien, ya estamos haciendo la cola para pagar, no hay tantas personas y voy a usar una tarjeta de este mercado. Cuando tú usas las tarjetas de los mercados te dan cierto descuento, así que vamos a ver cuánto va a ser el descuento por todo lo que tenemos y ver qué tal. Vamos a pagar. 100. Yeah. Ajá. A pesar de que pagamos con la tarjeta de Carrefour con descuento, usé una tarjeta de un banco turco que también proporciona un poquito de descuento. La cuenta se nos pasó, fueron 639 liras y en la tarjeta yo tenía solamente 500 liras. Entonces tuvimos que pagar con la tarjeta 500 liras y tuvimos que pagar 139 liras en efectivo aparte. Esta tienda aquí de frutas es muy bonita. Vamos a ver qué encontramos. Bananas, we forgot bananas. Aquí tenemos las bananas, se nos olvidaron comprar en el mercado. Miren, Yara está tomando aquí este kilo de fresas. 25 liras. Yo creo que está bastante bien. It's okay, right? Ok, las bananas y el kilo de fresas fueron 47 liras. Hay unas tiendas de vegetales que huelen horrible, pero esta tienda huele genial. Aquí en Turquía la gente es muy limpia, muy aseada. Son de verdad muy atentos también. Ok amigos, aquí vamos a casa, tenemos todas nuestras compras. Antes de irnos a la casa hemos decidido comprar un pollo para llegar comiendo directamente a la casa. Y aquí está, a un precio bastante genial. Estamos pidiendo 2 pollitos de estos, son 20 liras. Porque tengo hambre y es mejor llegar con algo y comer y listo. Buenos días, estamos en casa. Esta es la lista del mercado que hicimos ayer. Como les mencioné, nosotros gastamos 639 liras. Y ok, les muestro mi teléfono. Nosotros pagamos 500 liras con la tarjeta. Hey, hola, gatito. Ok, nosotros pagamos 500 liras con la tarjeta. Aquí tienen Carrefour, 500 liras. Y esta tarjeta me dio un cashback de
25 liras. Y 25 liras está bastante bueno porque se puede usar para comprar alguito o para transporte público. Entonces al final las compras en el supermercado nos salieron en 614 liras. Por supuesto, después compramos unas bananas, frutas, que fueron 47 liras extra. Entonces la cuenta de ayer fueron 661 liras. En resumen, 661 liras al cambio de ayer a dólares serían 45 dólares con 22 centavos. Por supuesto, al momento de que tú ves este video puede que eso haya cambiado, así que simplemente anda a Google y pon 661 liras por el cambio que aparezca allí. En conclusión, 45 dólares me parece que está bastante bien para las cosas que nosotros escogimos. Además que escogimos algunas cosas que son un poquito dietéticas, hay personas que no tienen que escoger eso y simplemente pueden ahorrar comprando más pan y mortadela, que honestamente hay temporadas en las que yo compro solamente pan, mortadela y queso y está bastante bien. Se ahorra muchísimo en esos momentos, pero sí muy importante, esto es un mercado que a nosotros nos alcanza para 2 semanas aproximadamente. Entonces esto lo tenemos que repetir otra vez en 2 semanas y serían al mes un aproximado de 90 dólares, 100 dólares en mercado. Por cierto, aquí estoy preparando un pollo de lo que compré ayer, me lo voy a comer ahorita. En conclusión, por el lado de la comida me parece que está bastante bien y bastante accesible. Pero de verdad me encantaría saber qué opinas tú y dependiendo de tu país, dime cuánto gastan mensualmente 2 personas. Ahora bien, me encantaría comentarte cuán difícil fue venir aquí a Estambul con nuestros animales, 2 gatos y un perro. Pero eso te lo cuento en este video que está apareciendo aquí. Esos animalitos los rescatamos en Rusia de la nieve y nos los trajimos a Estambul. Fue bastante complicado.